Hoy vamos a intentar explicar en menos de 10 minutos y con la mayor sencillez posible el argumento ontológico en favor de la existencia de Dios. El argumento ontológico fue propuesto por primera vez por Anselmo de Canterbury en su obra Proslogium de 1078, quien a partir del concepto de Dios intenta deducir su existencia. Según él, la existencia es un componente inseparable de su esencia. En otras palabras, si entendemos correctamente el concepto de Dios, debemos aceptar su existencia. ¿Qué quería decir con esto? Tomemos como ejemplo el concepto triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que tiene únicamente 3 lados. Tener 3 lados forma parte de su esencia, y no podríamos hablar de un triángulo de 4 lados sin caer en una contradicción. De la misma manera que no podemos hablar de un soltero casado, aunque claro, todos conocemos alguna historia de alguien que se decía soltero cuando en realidad estaba casado, pero ese es un problema moral más que lógico. Anselmo considera que lo mismo sucede con la existencia de Dios. Nos dice que si definimos a Dios como el ser más grande que pueda ser pensado y al mismo tiempo sostenemos que no existe, estamos en una contradicción. Pues algo que pueda ser pensado y además existe es mayor que algo que pueda ser pensado y no existe. Podemos esquematizar este argumento en 3 pasos. El punto de partida es que todos tenemos una idea o concepto de lo que queremos decir cuando hablamos de Dios. Esto es, el ser mayor que puede pensarse. Podemos creer que no existe, pero todos entendemos aquello a lo que nos estamos refiriendo. La definición del concepto Dios nos es común a todos. El segundo paso consiste en distinguir entre la existencia mental y la existencia real, y afirmar que algo que existe en la mente y en la realidad es mayor que algo que solo existe en el plano de lo mental. Nos podemos imaginar cosas que solo existen en la mente, como por ejemplo el diseño de una casa, y al mismo tiempo darnos cuenta que esa misma casa existiendo también en la realidad es mayor que la que solo existe en la imaginación. Cualquiera que tuviera que elegir optaría por la segunda más que por la primera. Obvio. Por último, el argumento concluye que si Dios, el ente mayor que pueda pensarse, existiera solo en la mente, entonces podría pensarse en algo mayor que él, algo mayor que aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Un Dios que también existiera en la realidad. Pero esto es patentemente contradictorio y por lo tanto falso. Otra forma de decirlo, si Dios es lo más grande que puede ser pensado, debe existir o no es lo más grande. Ahí está la contradicción. Probablemente te resulte extraño si es la primera vez que lo escuchas, pero te recomiendo que regreses el video al punto en que te atoraste y en algún momento será claro. Es mucho más fácil de lo que parece. Otra manera de entenderlo es en términos de perfección, que fue como lo entendió Descartes. Nuevamente terminaríamos diciendo que se puede pensar en un ser más perfecto que el ser más perfecto que pueda ser pensado, una total contradicción. Tal vez a estas alturas no te sientas satisfecho con la demostración, aunque la hayas entendido. Como el filósofo ateo Bertrand Russell dijo una vez, es más fácil sentirse convencido que este argumento es tramposo que saber exactamente por qué. Y es que este razonamiento no ha dejado indiferente a la mayoría de los grandes filósofos. Leibniz y Descartes formularon sus propias versiones. Spinoza, con sus diferencias, descansa en los mismos principios. Pero para Schopenhauer, por ejemplo, el argumento es tan solo un bonito cuento o una buena broma. Curiosamente, las críticas más certeras vinieron de 2 teístas, Tomás de Aquino y Emmanuel Kant. Para Tomás de Aquino, el hecho de que el concepto de Dios incluya una nota de la existencia en la mente no implica necesariamente que Dios posea el atributo de la existencia en la realidad. Aún más, para Tomás, no todos tenemos el mismo concepto de Dios. Es probable que quien oiga la palabra de Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se pueda pensar, pues de hecho algunos creyeron que Dios era cuerpo. Pero fue Kant quien apuntó directo y a la cabeza. Sostiene que la existencia no es un predicado, es decir, no es una propiedad que podamos incluir en la definición de algo. Ahí está el problema. No podemos definir una pelota diciendo que es una figura tridimensional, redonda, verde y que existe.
Existir es más bien una relación que se establece entre un concepto de la mente y un objeto de la realidad. Para Kant, la única forma de afirmar la existencia de algo es tomar ese concepto de la mente y relacionarlo con un objeto en la realidad, como nos dice en su crítica de la razón pura. Así pues, sea cual sea el contenido de un concepto, tanto en su cualidad como en su extensión, nos vemos obligados a salir de él si queremos atribuir existencia a su objeto. Objeto y concepto deben poseer las mismas propiedades. Si la existencia agregara algo al objeto, entonces el concepto en cuestión ya no correspondería con el objeto. El error del argumento está en considerar la existencia como un predicado, como una propiedad que se puede incluir en la definición. Fue Kant quien le puso nombre a este argumento, pero además resolvió el asunto y fue capaz de ver dónde estaba mal y cuál era el problema. Esto decepciona, ya de por sí es un trabajo comprender el argumento para que después venga Kant y con 3 hojitas nos diga que el argumento no funciona y por qué. Now, can I take a closer look at this? Because why is this your oh my God. I am so sorry. I am... Pero aún así vale la pena conocer y entender este argumento. En primer lugar, porque forma parte de la historia del pensamiento cristiano y fue una manera muy original de intentar demostrar la existencia de Dios. Por otra parte, nos obliga a reflexionar respecto a la manera en que conocemos que Dios existe. Lo hacemos racionalmente, empíricamente, alguna combinación u otra forma. Pero además resulta que la cosa no paró ahí. En el siglo XX, varias de las mejores mentes disponibles, donde destaca el mejor lógico matemático de todos los tiempos, Kurt Gödel, retomaron el argumento, aceptaron la crítica de Kant y corrigieron sus errores, para decirnos que después de todo, el argumento sí funciona, pero eso será razón de otro video. We'll get this taken care of.